Hola chicas, ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos, casi un mes me atrevería a decir, pero bueno, es lo que nos tocó atravesar y vamos a salir todas juntas adelante. Hoy les vengo a hablar de equilibrios. ¿Se acuerdan que algo habíamos empezado a hablar del equilibrio del cuerpo puntual? Y se acuerdan que yo había dicho el ejemplo del palo de hockey, que salió medio fallido porque no había ningún palo de hockey en la clase. Pero imaginemos, necesito a alguien que me dé una mano, así que viene mi mano amiga, que estamos hablando de este cuerpo. ¿Está bien? Si yo aplico una fuerza acá, voy a tener que realizar una fuerza hacia arriba para que no se caiga y ahí mantener el equilibrio. ¿Está bien? Y tranquilamente lo puedo hacer y lo puedo mantener y no es nada del otro mundo lo que estoy diciendo y que no se está queriendo decir Elena. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico esa misma fuerza, pero acá? Es claro, va a rotar. Ahora, ¿qué pasa? En este momento necesitaría otra mano más, pero no importa, vamos a ver si nos lo podemos arreglar solos. Imaginemos que voy a usar ganchitos exactamente iguales, de distinto color nada más. Yo aplico fuerzas en los extremos. ¿Se mantiene el equilibrio? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Sin variar absolutamente nada, porque los ganchitos no los voy a cambiar, yo cambio la ubicación de un ganchito. Ups, ¿qué pasó? Rotó. Entonces, a veces, el mirar solo la sumatoria de fuerzas, que es aquella condición que ya habíamos estudiado para analizar el equilibrio. ¿Se acuerdan que para que un cuerpo esté en equilibrio se debe dar que la sumatoria de fuerzas sobre el objeto sea igual a 0? Enganché el dedo. Bien, a veces cuando las fuerzas no están aplicadas en el mismo lugar, en el mismo punto, ya eso no me sirve. Y a veces este concepto del cuerpo como un punto tampoco sirve. ¿Se acuerdan que nosotros en cuarto año trabajamos todo con cuerpo puntual? Bueno, ya no vamos a estar más trabajando con cuerpos puntuales, en donde no importaba el cuerpo, porque yo lo pensaba como si fuese un punto y en ese punto se aplicaban las fuerzas. Ahora vamos a tener cuerpos extensos. Vamos a tener cuerpos, además de extensos, rígidos, que no se deforman. Porque si yo tuviese mira, por acá, en algún lado, me pongo acá. A veces, no sé si se va a llegar a ver, ven que tengo cuerpos que se deforman. Esto no es un cuerpo rígido, se deforma. Entonces vamos a estar trabajando con cuerpos extensos, aquellos que no puedo pensarlo como un punto, y vamos a estar trabajando con cuerpos rígidos, que no sufren deformación a causa de las fuerzas. Para eso les voy a mostrar una presentación, dos presentaciones en realidad. Primero vamos a traer un invitado, no es nuestro de sexto B el invitado porque tuvimos la suerte de poder hacerlo con sexto A, que tuvimos más clases que con ustedes, y el hermano de José Sánchez viene a hablarnos de algo. Y nos viene a presentar esta nueva magnitud necesaria para poder pensar en estos sistemas cuando no siempre la suma de las fuerzas es suficiente. ¿Está bien? Además nos va a dar un par de ejemplos que tienen que ver con cosas que yo les fui pidiendo a las de sexto A, por eso por ahí no lo van a entender tanto en contexto. A continuación voy a volver yo, más poniendo blanco sobre negro, a explicar momento de una fuerza más ordenadamente, con su fórmula respectiva, y después vamos a hacer un trabajo no, un ejercicio. Por último, les voy a pedir que ingresen en fedcolorado.edu, ya les voy a dejar el link, no se preocupen, en donde van a trabajar con este ejemplo del sub y baja que van haciendo, en donde van viendo cómo se hace evidente el momento, ¿está bien? Y que a veces no solo tengo que pensar en qué fuerza voy a aplicar, sino en cómo hago que este efecto, el momento, sea lo más
eficiente y efectible posible. O sea que use la mínima fuerza para lograr el objetivo. Estoy spoileando un poco, pero les quiero presentar qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Está bien? Entonces, primero yo, saludándolas, tratando de conectarme nuevamente con ustedes, aunque sea a través de una pantalla. Después va a venir el hermano de José a contarnos un poco sobre qué es esto que pasa que una misma fuerza, si la aplico en lugares distintos, tiene diferentes efectos, ¿no? Ahí está todo bien, y de golpe, si yo pongo esto acá, deja de estar todo bien. Después vuelvo yo a ordenar este concepto, y después vamos a hacer un ejercicio, y por último ustedes van a ir al link de FED Colorado, a un simulador, modo juego también, a trabajar con este nuevo concepto. ¿Empezamos? Vamos. Buenas tardes, Elena, y buenas tardes, chicas. Lo que me parece importante entender, antes de explicar el concepto que Josefina me dice, es que, digamos, la matemática es una excusa que usaron los científicos en aquel momento para poder explicar las leyes naturales que veían con sus propios ojos, ¿sí? Entonces, primero, para explicarles muy bien el concepto de aumento de una fuerza, les voy a explicar de dónde sale, después lo de la aplicación matemática, y después ejemplos de la vida real. Bien. Supongamos que tenemos este caso, que fue el trabajo que Josefina ya realizó. Esto lo vamos a usar como, este corcho lo vamos a usar como punto de equilibrio o punto de referencia. Esto va a ser nuestra tabla, que va a funcionar como balanza. Y voy a aplicar dos monedas de 2 pesos con el mismo peso, ¿sí? Obviamente, si las aplico en el mismo lugar, por equilibrio, como está el mismo peso, se va a mantener el balanceo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo aplico dos masas distintas? Como ven acá, este es un pilón de 10 monedas y este es un pilón de 5 monedas. Si las aplico a una misma distancia del punto de equilibrio una de otras, obviamente, ¿qué va a pasar? Se cae para el lado de mayor peso. Ahora bien, fíjense esto, chicas. Si yo pongo la masa más chica, lo más lejano posible del punto de equilibrio, y la otra en algún lugar más cercano con respecto al que puse esta, se cumple el equilibrio. Entonces, acá se dan cuenta que hay una relación directa entre la masa de lo que aplico y la distancia que le aplico con respecto al punto de equilibrio. Bien, esta es la demostración matemática que les quería dar. Ahora, en lo que se refiere a fórmulas y para poder solucionar los ejercicios que va a dar Elena en un futuro, porque siempre es así, a poner una expresión espectacular y después la prueba es complicada, lo que es la fórmula matemática sostiene que esta igualdad se da porque existe el mismo momento de fuerza que esta masa genera sobre el punto de equilibrio y esta masa genera sobre este punto de equilibrio. Bien. El concepto es de multiplicación. Entonces, el peso es una fuerza, ¿sí? El peso de estas monedas por esta distancia, en este caso es igual al peso de estas monedas, que es menor a este, obviamente, por esta distancia, que es mayor a esta distancia. Espero que se entienda, y para finalizar quería dar unos ejemplos prácticos de la vida diaria donde uno puede experimentar momentos de fuerza, ¿sí? Y el primer ejemplo que les quiero dar es con lo que es la apertura. Entiendo que la del picaporte ya se les explicó Elena, pero lo que es la apertura de la puerta, ¿sí? Este es el punto de referencia, ¿sí? Si yo la puerta la quiero abrir con una misma fuerza siempre, muy cerca del punto de referencia, es donde me cuesta. Ahora, en cambio, si yo le doy distancia y aplico una misma fuerza, el momento es mucho mayor, porque la misma fuerza multiplicada es mucho mayor, es un momento mucho más mayor con respecto a este punto. Entonces, bueno. Y por último, un ejemplo último que voy a dar: Josefina no se caracteriza por la fuerza, entonces se lo voy a demostrar que esto existe, está en la realidad. Yo voy a dejar mi brazo quieto. Josefina, el punto de equilibrio en
En este caso es mi hombro. Josefina va a aplicar una fuerza acá y después en mi mano. Y van a ver lo que pasa. Como nada. Ahora en la punta de los dedos. ¿Se dan cuenta? Así que, bueno, chicas, espero que les sirva. A mí siempre me gustó que me explique ejemplos de la vida diaria, no me explique una regla matemática de la nada, en un galerazo, como se dice. Así que, bueno, espero que les sirva y mucha suerte en este último año. Que disfruten mucho. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de momento de una fuerza. Primero y antes que nada quiero agradecer a Agustín y a José la buena colaboración, la buena predisposición para ayudarnos a entender un poco más y encontrar otras voces que nos cuenten sobre un poco de física. Si bien espero que todas hayan escuchado, que hayan visto el video en donde Agustín, el hermano de José, nos cuenta qué es el momento de una fuerza, hay un par de conceptos que me importa aclarar. Primero, las pruebas son la herramienta que tenemos. Las podemos criticar, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero es la herramienta que tenemos y es la herramienta que utilizan en la facultad para evaluar algunos conocimientos y algunas habilidades. Así que no las vamos a criticar. Después de a poco van a ir entendiendo que algunos conceptos sobre eje de simetría, bueno, no me acuerdo qué palabras utilizaba él, en realidad habla del eje de rotación, pero eso lo vamos a ir viendo a poco. Arrancamos. Antes de continuar, quiero hacer un par de aclaraciones respecto a dos conceptos que vamos a estar manejando. Por un lado, vamos a estar hablando de cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos son los que no sufren deformaciones bajo la acción de una fuerza. ¿Una plastilina es un cuerpo rígido? No. Aprieto, se deforma. ¿Una barra de hierro es un cuerpo rígido? Sí, la aprieto y no se deforma. Cuerpo extenso es aquel que no se puede pensar como una partícula puntual. Hasta ahora nosotros habíamos trabajado con partículas puntuales y desde la última clase que les empecé a pedir que trabajaran con algo más largo, más extenso, recién ahí empezamos a hablar de cuerpo extenso. Traslación y rotación son las dos formas que tiene, o las dos formas que estamos viendo que tiene un cuerpo de moverse. Cuando un cuerpo se traslada, su centro de masa o su centro de gravedad es el que cambia de posición. Cuando un cuerpo se rota, hay un eje a través del un eje de rotación a través del cual ese eje no se traslada, o eventualmente se traslada si no está en equilibrio traslacional, pero no importa, la rotación es en función de un eje que el cuerpo gira, sufre un giro con centro en ese eje. Vamos a empezar a escuchar hablar de centro de masa o centro de gravedad, que como la masa y el peso, o sea, la acción de la gravedad, son proporcionales, vamos a considerarlos exactamente iguales. Tal vez un poquito más adelante nos metamos a ver más claro cómo calcular el centro de masa. A grandes rasgos, si tenemos cuerpos medianamente simétricos o con cierta simetría, el centro de masa lo vamos a encontrar como en el medio del cuerpo. Después, un poquito más adelante, vamos a ponernos un poquito más exquisitos en la relación, en este concepto. Volviendo a la traslación a la rotación, habíamos visto que cuando estudiábamos la estática del cuerpo puntual, la condición de equilibrio era que la resultante sobre el cuerpo sea nula, o sea, que la suma de las fuerzas sea cero, tanto en el eje X como en el eje Y. Y así teníamos que la suma de las fuerzas en la suma de la fuerza vectorial es igual a cero, lo que significa que la sumatoria en el eje X es igual a 0 y la sumatoria en el eje Y es igual a 0. Esta condición, si bien es necesaria, no siempre es suficiente. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos este sistema.
Este sistema es una barra de hierro que está sostenida por un prisma en el punto medio. ¿Está bien? Que logra el equilibrio. No se está moviendo, está perfectamente quieta. Vamos a ver que esta barra tiene un peso que lo podemos pensar que se aplica en el centro de masa o en el centro de gravedad, que sería la suma de los pequeños vectorcitos que podrían estar acá, de los vectores individuales, que si los sumamos todos me da lo mismo poner esta gran flecha en el medio. Como acá tengo un punto de apoyo, este prisma, este cuerpo le está devolviendo a la barra una reacción que va a aparecer en verde. Si vemos y hacemos la sumatoria de fuerzas, este cuerpo está en perfecto equilibrio. La verde es positiva, la roja es negativa, la suma me da 0. Ahora bien, a este mismo sistema, a este mismo cuerpo, a esta misma barra, le vamos a aplicar dos fuerzas. Dos fuerzas exactamente iguales en dirección y en módulo, pero de sentido contrario. ¿Está bien? Las vamos a graficar con naranja. Entonces, tengo esta fuerza izquierda y esta fuerza derecha. Bueno, no sé cómo va a salir el video, si va a ser la izquierda y la derecha para ustedes, pero no importa. Si yo sigo haciendo la sumatoria de fuerzas, tengo que esta menos esta me da 0 y esta menos esta también me da 0. Ahora, nosotros sabemos muy bien que si a una barra como esta le aplico esas fuerzas, lo que va a ocurrir es que la barra va a girar y lo va a hacer en este sentido. Entonces, cuando imagino un sistema así, la primera condición de equilibrio, la suma de las fuerzas es igual a 0, pasa a quedar corta. ¿Podríamos decir que este cuerpo, esta barra, se encuentra en equilibrio? No, la realidad es que no. Veríamos claramente que esta barra gira. Razón por la cual es necesario recurrir a otra magnitud que nos permita conocer si el cuerpo está en equilibrio rotacional. Para eso es que vamos a trabajar con esta nueva magnitud de la que nos hablaba Agustín, que se llama el momento de una fuerza. También lo podemos llegar a encontrar como torque de una fuerza, torque rotacional, diferentes formas. ¿Está bien? Imaginemos el siguiente sistema. Tengo una barra que tiene un punto de apoyo y se le aplica una fuerza hacia arriba. ¿Está bien? Lo que voy a definir, bueno, se mueve un poquito la imagen, es que en este punto de apoyo, acá se va a dar el giro. ¿Está claro? Si yo voy para arriba no va a girar respecto a un punto acá intermedio, va a girar respecto a este punto de apoyo. Además voy a definir la distancia entre este punto de apoyo y la fuerza que estoy aplicando, la voy a llamar D, y a esta fuerza la voy a llamar F. ¿Está bien? Se define el momento de la fuerza que actúa en el cuerpo con un eje de rotación que pasa por el punto O al producto entre la fuerza y la distancia perpendicular de O a la línea de acción de la fuerza. Acá esta es bastante simple. ¿Por qué? Acá tenemos la fuerza, la línea de acción y la distancia es perpendicular per se. ¿Está bien? Entonces es fácil encontrarla. Veamos qué otras fuerzas estaban actuando. El peso. ¿Cuál es la distancia del peso al punto este? 0. Está en 0 distancia. Y la normal, que se acuerdan estaba acá, ¿cuál es la distancia? 0. Entonces el único momento que tenemos acá es el que genera esta fuerza. Y el momento es lo que va a generar la rotación. Por lo tanto, la segunda condición de equilibrio dice que un cuerpo está en equilibrio rotacional cuando la suma de sus momentos es igual a 0. Perdón, me olvidé de aclarar que la unidad que utilizamos para hablar de momentos es una unidad derivada entre el producto de la unidad de fuerza y la unidad de distancia. Si estamos en el sistema MKS,
la unidad de fuerza va a ser newton, la unidad de distancia metro. A esto se lo llama newton por metro, no se le da un nombre particular. Ahora sí, volvemos a la segunda condición de equilibrio, que dice que el equilibrio rotacional, que un cuerpo está en equilibrio rotacional cuando la suma de sus momentos es igual a 0. Pero para eso tenemos que definir cuándo un momento es positivo y cuándo un momento es negativo. ¿Cuál es la acción que genera el momento en el cuerpo? Es el giro. Entonces, podemos definir nosotros en cada ejercicio arbitrariamente a qué consideramos positivo y a qué consideramos negativo. O si no, podemos seguir un sentido que se usa bastante, que el antihorario es el positivo y el horario es el negativo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo del sube y baja que ustedes lo utilizaron mucho. ¿Está bien? Tenemos una niña que se encuentra a 3 metros del eje de rotación y un niño que se encuentra a 1,5 metros del eje de rotación. El sistema se encuentra en equilibrio rotacional. Indicar cuál va a ser el peso del niño que corresponde al que genera este equilibrio. ¿Está bien? Entonces vamos un poquito a analizar. Sabemos que si estoy en equilibrio rotacional, la suma de los momentos tiene que ser igual a 0. Imaginemos cuáles son las fuerzas que actúan. Por una parte el peso de la niña, el peso del niño, el peso del juego, del sube y baja y la normal del apoyo. Como dije antes, tanto la normal como el peso del juego están sobre el eje de rotación, por lo tanto la distancia es igual a 0 y sus momentos serán igual a 0. Voy a llamar al momento de la niña M1 y al momento del niño M2. La suma de los momentos tiene que ser igual a 0. Pero teniendo en cuenta estos sentidos horarios y antihorarios, si me fijo, esta fuerza de la niña que está tirando hacia abajo hace que esto rote así, antihorario, por lo tanto positivo. Y el niño hace que esto rote así, por lo tanto sentido horario negativo. Entonces, M1 es positivo, M2 que es el del niño es negativo. M1 menos M2 es igual a 0. Por lo tanto, el momento de la niña debe ser igual al momento del niño. ¿Cómo se define el momento de la niña? Es el peso de la niña por la distancia al eje de rotación. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el peso de la niña? 250 newtons. ¿Cuál es la distancia? 3 metros. El peso del niño es nuestra incógnita, la distancia del niño 1,5 metros. Por lo tanto, despejando, hago 250 newtons por 3 metros, dividido 1,5 metros, metros con metros se me va, me queda newton, el peso del niño son 500 newtons. Y así hemos terminado de realizar el primer ejercicio que tenemos de momento de la fuerza y de equilibrio rotacional. En los próximos videos voy a empezar a subir ejemplos de la guía y después subiré con el transcurso del jueves, para el jueves siguiente, en el transcurso de la semana, para el jueves siguiente, un Google Doc Forms, en donde van a tener que responder algunos ejercicios de resolución de momento. Nos vemos. Chau, chau.